¿Qué os pasa a vosotros? Hagamos caso. Tomen su lugar, hermano. Vamos a tratar de meditar un poco en la palabra de nuestro Dios. Estaba yo en este momento, como lo dice, y vino a mi mente algo. Que bueno, con esto que vino a mi mente voy a iniciar. Quiero hacer una pregunta a mis hermanas, porque generalmente son las que van a esta situación, aunque ya no es tanto como nota en el tiempo pasado. ¿Cuántas de mis hermanas todavía acuden a la liconza a sacar su leche? Mis hermanas Silvia, por los demás, creo que no, ya no hay esta necesidad. Ya, gracias a Dios, madre. También nuestro hermano Tomás, bueno. Porque iba enfocadas es precisamente a la necesidad. ¿Por qué razón sea? Si les ponen el horario de... ¿A qué hora se inicia a las 6 o 6:30? No, a las 5:30 de la mañana. 5:30, sí. La leche empieza a las 5:30. Y las que les toca este horario de las 5:30 de la mañana, ¿se levantan? Sí. O dicen, no, No, sí se levanta. ¿sí se levantan? Sí. Y ahí van por su leche a las 5:30 de la mañana. ¿Qué los hace ir? ¿Qué es lo que les impide resistir? La necesidad. La necesidad. Eso es la palabra, la necesidad. Dice un dicho, la necesidad obliga. ¿Y eso es cierto? Sí. Cuando hay necesidad, no importa lo que sea, pero tiene uno que acudir porque pues, es la necesidad la que nos obliga, ¿verdad? Y en ese sentido también vino a mi mente, estaba tocando ese aspecto, vino a mi mente de mi hija Lea, que está aquí en este lugar. ¿Cuántas veces había usted levantado temprano para ir al doctor, hermana Lea? Regularmente me paro temprano por mi Sí, hijo, que se va muy temprano. pero no sabe de su hogar. No, maestro. Y yo me refiero a eso. El hecho de que, bueno, todos nos levantamos temprano en ese aspecto, creo la gran mayoría de nosotros, pues nos levantamos a una hora adecuada, no dormimos muy tarde. Pero yo me refiero al hecho de acudir a un lugar por necesidad, ¿verdad? Sí. ¿Por qué no dijo, yo a las 5 estar allá en el consultorio? Como que no. Fue, ¿verdad? ¿Qué lo obligó? La necesidad. Ese es el aspecto. ¿Y por qué para las cosas de Dios no sentimos necesidad? Quise enfocarlo de esa manera. ¿Por qué para la iglesia no sentimos necesidad? ¿Realmente sabe cómo cumplimos? Por cumplir. Porque es algo que ya se hizo una rutina para nosotros. El hecho de estar en el sábado. Porque si hubiese necesidad, no habría necesidad de estar siempre estudiando. Pero casi una de las circunstancias en que más, siempre se los he dicho, el mandamiento más pisoteado, ¿cuál es? ¿Cuál es el mandamiento más pisoteado? ¿El cuarto? ¿Sí? Acordarte haz del día del reposo. Ese mandamiento, cuando allí dice acordarte haz del día, pues sí, a lo mejor sí lo recordamos estando en nuestra casa, pero no pasa de allí, ¿verdad? Pero dice el mandamiento, acordarte haz del día del reposo. Una vez que nos hemos acordado, ¿para qué es? Dice enseguida, ¿para qué? Para santificarlo, es decir, para apartarlo de todo lo que hacemos, de nuestras labores de la semana. Este día, olvídese de todo lo que hace en la semana. Este día me pertenece, dijo el Señor. Este día es para mí. Ya te dejé 6 días para que tú hagas y deshagas lo que tú quieres. Este día a mí me pertenece, este día tienes que estar conmigo.
pero verdad que no es así. Anteponemos a veces nuestro criterio o nuestras necesidades que tenemos de nuestra vida diaria, lo anteponemos. En el sentido de mis hijas, en mi oración decía eso, porque nos quejamos y nos quejamos de que nos va mal, que no tenemos lo necesario, que siempre hay necesidades, y creen que trabajando el día del sábado se va a solventar las necesidades, hermanos. Yo nomás preguntaría, infringiendo el día del sábado, ¿se van a solventar las necesidades que tenemos? ¿O vamos a entrar peor en una situación peor? Pero son cosas que a veces no se perciben. Teníamos la lectura aquí acerca de aquellos 70 varones que el Señor escogió y que los mandó a predicar el mensaje del Evangelio. Y como les había enseñado el Señor, pues seguramente llevaban armas, pero bien filudas, ¿verdad?, para hacer daño a aquellos a los que predicaban, porque se nota de esa manera, porque cuando regresaron ante el Señor, ¿cómo venían, hermanos? Gozosos. Venían gozosos, diciendo: Señor, fíjate que hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y el Señor, que les dijo: qué bueno, quiere decir que sí, han aprendido bien todas mis enseñanzas. Qué bueno, esto es lo que yo quería, que ustedes pusiesen de manifiesto lo que es la palabra de Dios. ¿Así lo recibió el Señor? ¿O qué les dijo? ¿Qué les dijo en el verso 20? Mas no gocéis de esto, que los espíritus se os sujeten, antes gozaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Eso es lo importante. Eso es lo importante que debemos de notar. Y por eso hacía todos estos comentarios. Porque nuestra mira, nuestra mente, nuestra dedicación debería de ser para que nuestros nombres, que están escritos en el libro de la vida, permanezcan ahí, para que no sean borrados en ningún momento nuestros nombres. Pero con la actitud que tomamos, tal parece que quisiéramos eso, que nuestros nombres no estuvieran escritos en el libro de la vida. Y ese es el tema que vamos a tener hoy como predicación. ¿Podemos ser borrados del libro de la vida? Sí. Esa es la pregunta, y vamos a ver qué nos dice la Escritura. Vino a mi mente retomar esto, porque ya en alguna ocasión lo había predicado. Porque nuevamente en el concilio yo veo hermanos que a veces hacen uso de los pasajes sin tener ni siquiera lo que quieren decir los pasajes, es decir, como que no lo razonan, hablan de los pasajes como en una forma, como aseverando algo cuando no es verídico. Dentro de uno de los temas que se tocó, pues fue en el tema que tocamos yo y el hermano Lucio Fajardo, un hermano ministro le hacía hincapié a nuestro hermano Lucio diciéndole: hermano, es que usted no toma en consideración que la palabra de Dios dice: dejad que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y bueno, no era el momento para entrar en esas discusiones, porque se hace alusión a los pasajes, pero sin tener el significado real de las cosas. Hay la doctrina que se manifiesta hasta el día de hoy dentro de la iglesia, es que los niños, por ser niños, pues tienen en realidad ganado el reino de los cielos, porque los niños son inocentes, ¿verdad? Y entonces se da ese pensamiento con el pasaje que decía yo, o que dijo aquel ministro en aquel momento. Se piensa que los niños automáticamente, si es que llegaran a perecer a temprana edad, bueno, pues no hay ningún problema, porque ellos pues automáticamente han ganado el reino de los cielos. Dice en Mateo capítulo 18, verso 1 al 5. Vamos a tratar de analizar un poquito este aspecto. Mateo capítulo 18 del verso 1 al verso 5.
En aquel tiempo se llegaron los discípulos a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, le puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volviereis y fuereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humillare como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibiere a un tal niño en mi nombre, a mí recibe. Estos pasajes han dado por margen que se entienda que los niños, al presentarlos nuestro Señor Jesús de esta manera, bueno, pues ellos ya son acreedores al reino de los cielos por ser niños, por ser criaturas inocentes, pero realmente no es así. Empezamos porque ¿de qué reino de los cielos está haciendo mención aquí el Señor Jesús cuando presenta a este niño como una muestra? Cuando dice, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos?, que le preguntan los discípulos al Señor. ¿A qué reino se están refiriendo? ¿Ya al disfrute del reino milenial y del reino eterno? ¿O se está refiriendo a esta etapa que estamos viviendo, donde estamos viviendo la etapa del reino de los cielos en un sentido espiritual? Porque a eso iba enfocado la pregunta de los discípulos del Señor. Ellos pensaban, bueno, nosotros estamos siguiendo al Señor y somos 12, pero de entre nosotros de 12, ¿quién es el que lleva la batuta? ¿Quién es el que es mayor entre nosotros? Y hacia eso iba enfocada esta pregunta, no hacia el aspecto del reino venidero, sino que estaban haciendo alusión a ese momento que vivían con el Señor Jesús. Y entonces el Señor Jesús, en lugar de darles una respuesta, les pone, por ejemplo, a aquel niño, tomando al niño, les presenta y les dice, si no fueseis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Pero lo pone nada más como una muestra, como para darles razonamiento a los discípulos. No les está diciendo este niño ya es parte del reino de los cielos. Nada más lo está tomando como un ejemplo. Un ejemplo. ¿Perdón? Como un ejemplo. Sí, como un ejemplo. Que era Gracias, niño. hermana. Así es, a aquel niño que está presentándolo, ¿verdad? Entonces, vamos a compararlo con Lucas 9, verso 46 al 48. Lucas 9, verso 46 al 48. Dice, entonces entraron en disputa cuál de ellos sería el mayor. Note que Lucas está aclarando mejor esta desavenencia que había entre los discípulos. Verso 46, 47. Mas Jesús, viendo los pensamientos del corazón de ellos, tomó un niño y púsolo junto a sí, o junto a él, para que se entienda, y les dice, cualquiera que recibiera este niño en mi nombre, a mí recibe, y cualquiera que me recibiera a mí, recibe al que me envió, porque el que fuere el menor entre todos vosotros, este será el grande. ¿Por qué les puso aquel niñito? ¿Algún niño siempre aspira a tener poder? Todavía no hay ese pensamiento en él. Su pensamiento es noble, todavía no piensa, aunque se junta con sus compañeritos, no piensa ser un líder, se involucra con todos sus compañeros. Y eso era lo que el Señor Jesús quería que se entendiese, que fuesen como aquel niño, que no buscasen ser el mayor, porque el que es menor será el mayor. Eso quería el Señor imbuir en la mente de sus discípulos, pero nunca que los niños fuesen los que heredan el reino de los cielos. Sin embargo, dentro de la enseñanza que hemos recibido, así es como nos lo han explicado, que los niños, por ser inocentes, tienen el reino ganado automáticamente. Y vamos a ver Marcos 10, verso 13 al 16, que es donde está el pasaje que se toma para esta situación. Marcos, capítulo 10. Y leemos del verso 13 al verso 16.
Dice de esta manera, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reñían a los que los presentaban. Y viéndolo Jesús se enojó y les dijo, dejad los niños venir y no se los estorbéis, porque de los tales es el reino de Dios. Note usted, este pasaje es el que se toma siempre para decir es que el reino de Dios es para los niños. Los niños son inocentes, como no hay pecado en ellos, como no hay nada de maldad ni malicia. Si llegasen a morir a temprana edad, pues ellos automáticamente van a resucitar en aquel tiempo para entrar al reino de los cielos, el reino de Dios, con este pasaje. Pero lo que no se hace razonamiento es lo que dice ahí en el verso 14 al final. Dice, dejad los niños venir y no se los estorbéis, porque de los tales es el reino de Dios. Y esta palabra es el que hace que cambie todo el sentido de la oración. Si usted, por curiosidad, al rato o en su casa investiga qué quiere decir tal, va a encontrar que tal significa parecido, eso es lo que significa tal. Y entonces cuando la palabra de Dios o el Señor está diciendo porque de los tales, se está refiriendo a este significado, porque de los parecidos a los niños es el reino de los cielos. Y entonces esto ya nos quitó toda la idea que teníamos en nuestra mente de que los niños, porque mueren así inocentes, heredan el reino de Dios automáticamente. No, el Señor no estaba diciendo eso. El Señor estaba diciendo de los que son parecidos a los niños, porque esa es la consigna para todos nosotros. Nosotros necesitamos bautizarnos para ser como niños, y una vez de ahí depende que nosotros alcancemos ese galardón de entrar al reino o no entrar según nuestra conducta que venga posteriormente, ¿verdad? Miren, fíjense otro pasaje que se utiliza para avalar esta forma que estaba yo diciéndoles. Job, capítulo 4, verso 7. Vamos a ver al justo Job, que nos dice en su capítulo 4, en su verso 7. Dice de esta manera, recapacita ahora, ¿quién que fuera inocente se perdiera? ¿Y en dónde los rectos fueron cortados? Este es el otro pasaje que se utiliza para decir, bueno, o sea que un niño es como este que está mencionando aquí Job, ¿verdad? ¿Quién que fuera inocente se perdiera? Pero está hablando allí acerca de la salvación Job, porque eso es lo que a veces no logramos entender. Sacamos pasajes para aplicarlos, pero sin notar que ni siquiera está tomándose en consideración el aspecto de lo que estábamos haciendo ver con los niños. Aquí son recomendaciones que le estaba dando Elifaz a Job y le estaba haciendo notar, reflexiona, recapacita, como diciendo, tú eres inocente, ¿crees que te puedas perder en este sentido? Y Job ya era un adulto, no era un niño, ¿verdad? Y se está refiriendo en el aspecto de adultos. Recapacita ahora y reflexiona quién que fuera inocente se perdiere, ¿verdad? Y enseguida, ¿dónde los rectos fueron cortados? ¿Se podría juzgar a un niño ya por sus actos, hermanos? No se puede. Entonces este pasaje no lo podemos involucrar con el tema que estamos tratando de analizar. Este sería un aspecto. Pero vamos a ver una cita. Dice,
Vamos a ver Daniel 7:27, porque quiero seguir razonando al respecto con la palabra de nuestro Dios acerca de este punto, de si los niños automáticamente heredan el reino de los cielos porque son inocentes. Daniel 7, verso 27. De estos pasajes vamos a sacar un razonamiento. Daniel 7, verso 27 dice de esta manera: y que el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los señoríos le servirán y obedecerán. Aquí, según este pasaje, ¿para quién será dado el reino de Dios? ¿A quién le será dado el reino de Dios en ese tiempo? Al pueblo de los santos del Altísimo. Y cuando habla del pueblo de los santos, A la iglesia. ¿se refiere a niños también, hermanos? No. Porque ahorita vamos a seguir razonando al respecto. Miren, este pasaje lo vamos a unificar con Apocalipsis 20, verso 4. Apocalipsis 20, verso 4. Apocalipsis 20, verso 4. Fíjense cómo dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio, y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron. ¿Y qué más, hermanos? Y reinaron. Nótese esta palabra: vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y además en el inicio del pasaje dice que había tronos y se sentaron sobre ellos estos que iban a reinar, estos que habían resucitado para ayudar al Señor Jesús. Así que estos santos, este pueblo de los santos, van a reinar con Cristo Jesús. La pregunta sería esta, hermanos: ¿habría niños reinando ahí? No. De estos niños que murieron inocentes, ¿habría niños ya reinando ahí en el reino? Porque eso es lo que va a hacer con los santos, ¿no? Los santos son los que van a ayudar a reinar al Señor Jesús en ese tiempo de reino milenial. La pregunta es esa: ¿todas estas criaturas que murieron por ser inocentes estarán reinando también sentados en tronos? No es posible. No es posible, porque la misma palabra de Dios como nos hace alusión a los niños. Hablando, el apóstol Pablo dice: sed niños, ¿en qué, hermanos? En el sentido. En la malicia, Malicia. ¿verdad? Es como debemos de ser niños, no teniendo la malicia como está erradicado de los niños, pero ser adultos en el razonamiento. ¿Por qué? Porque un niño todavía no tiene ese razonamiento. Yo me imagino un niño que esté reinando, ¿cómo podría reinar? Tendría facultades de reinar. Aunque un hermano, cuando le hacía esta pregunta, me dijo: pero es que ya está en el reino con Dios y Dios le va a dar esa facultad. Qué forma tan rápida de salir, sin tomar en consideración todo lo que viene en la palabra de nuestro Dios. Porque ¿cuál es el plan de redención? ¿En dónde inicia para poder alcanzar ese reino? Fíjense, vamos a ver Juan capítulo 3 para que nos centremos. Vamos a leer del verso 3 al verso 5. Respondió Jesús y díjole: de cierto te digo,
que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Note usted este aspecto. El que no naciere otra vez no puede entrar en el reino de Dios. Esta es una de las cláusulas que puso nuestro Señor Jesucristo y que no podemos pasarla por alto, porque si decimos que los niños naturales, los niños que viven y que son inocentes mueren y entran al reino, estaríamos contradiciendo las palabras del Señor Jesucristo. Verso 4, dícele Nicodemo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, ¿qué cosa, hermanos? No puede entrar en el reino. Entonces esto es nada más para parte, porque estarían los niños, no entrarían en esta situación que el Señor está poniendo. Note usted, estas son cláusulas específicas que el Señor dejó. Para entrar al reino de los cielos es necesario nacer, y nacer del agua y nacer del Espíritu, porque de otra forma entonces no se puede entrar al reino de los cielos. Y entonces quiere decir que esto está echando abajo esa predicación que tenemos acerca de que los niños pueden entrar automáticamente al reino de Dios porque murieron siendo inocentes. Eso no tiene nada que ver, ¿verdad? Porque aquí la palabra de Dios nos está haciendo notar algo que es conforme a la palabra de Dios y no conforme al razonamiento del ser humano. Romanos capítulo 8, verso 16. Romanos 8, 16. Dice así: porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que, hermanos, Que somos hijos de Dios. nótese, y hemos venido a través de las predicaciones que hemos venido haciendo cuando se recibe el Espíritu de Dios. En el bautismo. ¿Eh? Y los niños entonces, ¿qué podemos decir? ¿Tienen el Espíritu de Dios? Son aspectos que tiene usted que razonar, ¿verdad? ¿Por qué no son considerados dentro de la palabra en este sentido? Porque dijimos que un niño todavía no tiene esa facultad de decidir. ¿Por qué razón no podemos bautizar, bueno, a jovencitos que están en la edad de, pues digamos, 13, 14 años, que ahora ya los bautizan, que no debería de ser, hermano? Porque el bautismo, ¿en qué momento se debe de hacer? Pues en el momento que están con el conocimiento pleno de lo que Cuando hay eso, cuando hay razonamiento, cuando ya se le puede, decía el hermano Luis acerca de mi hermano, cuando pregúntele, hermano, ya sabe decidir, él ya sabe lo que tiene o no tiene que hacer. Que hasta se molestó porque yo no le preguntaba a mi hermano que si se quería bautizar, y pues es una decisión de él. Ya tiene el razonamiento de una persona adulta, madura, que ya reflexiona si puede cumplir con los requisitos que Dios le da o no los puede cumplir. Pero un jovencito, una criatura, por eso es que no se puede bautizar a alguien, porque todavía está en esa etapa de inocencia que no puede reflexionar ni para un bien ni para un mal. Los testigos sí están bautizando niños chiquitos. Sí, porque pues veíamos en la mañana de dónde vienen todas estas tendencias. Satanás. ¿Quién nos orilla a manejar esta situación? Pues esa bestia que estábamos viendo, esta religión que dice los niñitos desde temprana edad tienen que ser bautizados. Pues bueno, nosotros no bautizamos desde pequeñitos, pero sí lo podemos hacer desde los 10, 12 años. Y yo tengo un estudio de los testigos donde está bautizándose una criaturita como de unos 11 años, los que la están bautizando. Pero son
son tendencias religiosas de la madre de esta iglesia que estuvimos viendo en la mañana en la escuela sabática. Pero la iglesia de Dios siempre ha ido dirigida por el Espíritu de Dios que está aquí en su palabra. Y tenemos que manejar esos aspectos, ¿verdad? Porque de otra forma estamos cayendo en desajustes. Entonces decíamos, el Espíritu de Dios está en aquellos que han sido bajados a las aguas del bautismo. Gálatas capítulo 4 versos 6 y 7. Gálatas capítulo 4 versos 6 y 7. Dice así: y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres más siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por Cristo. Note que se hace notar que aquellos que tienen el Espíritu de Dios o de Cristo forman parte como hijos de Dios, ¿verdad? Eso está haciéndolo notar el apóstol Pablo. Y decíamos que este aspecto de recibir el Espíritu de Dios es precisamente en el momento en que se es bautizado. Algo se me borró de la mente que quería... algo importante de esto. En el sentido físico o de la vida diaria. ¿Ya registró a su bebé, hermana Silvia? Sí. ¿Cuándo fue? ¿A qué tiempo fue de que nació? A los 3 días. ¿Mandé? A los 3 días. A los 3 días lo registró. Sí. ¿Con qué propósito se hace del registro? ¿Quién me puede decir para qué es el registro civil y por qué se hace tan rápido? En algunas hubo un tiempo en que, por ejemplo, con nuestros hijos ya nacían registrados, ¿no? Desde que salían del seguro. Del seguro ahí lo registraron. Ahí lo registraban. Nacía el bebé y enseguida aquellos otros padres, fulano, fulano, y ya salían con su registro civil. Inmediatamente. ¿Por qué piensan ustedes que sea así, hermanos? ¿Es un requisito del gobierno o algo Sí, que nos pues va a sí, beneficiar o qué? Del Que gobierno. los tomen en cuenta, ¿no? También a los niños. Fíjese, si usted no registra, ¿cuántos robos de niños hay ahorita en este país? ¿Cómo va a reclamar a su bebé? ¿Qué la ampara como que es su hijo? ¿Verdad que no hay? Por eso se hace... Cada padre o cada matrimonio más bien que tiene sus hijos enseguida tiene que llevarlos al registro civil para que constate que son mis hijos. Ya queda una cláusula, este es mi hijo porque aquí está su registro civil. Eso mismo, hermanos, eso mismo se hace cuando es bautizado un miembro de la Iglesia de Dios. Y esto nada más que no es en una forma física. Una vez que es bautizado aquel candidato, desde el momento en que emerge de las aguas del bautismo, su nombre queda registrado ¿en dónde? En el libro de la vida. Allá en aquel registro que lleva nuestro Dios. Y de esa manera se constata que ha nacido un hijo más. ¿De quién? De Dios. De Dios, ¿ven? Ese es el aspecto. Ese es algo que no... Un niño que muere inocente, ¿tiene este registro? No, porque según la palabra de Dios tiene que llevarse estas normas. Y las normas para nacer de nuevo es bautizarse para que reciba el Espíritu, y una vez ese mismo Espíritu constata que somos hijos de Dios, dice ahí. Es decir, que nuestro nombre quedó registrado en los cielos. Donde hay una controversia y que no se entiende, hermanos, vamos a ver este aspecto. Génesis capítulo 17. Te digo porque como se mezclan las cosas sin hacer una separación, eso causa confusión a veces en nuestra mente. Génesis capítulo 17. Y vamos a leer del verso 10 al 14. Dice así: este será mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tus simientes después de ti.
será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 años será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado a dinero de cualquier extranjero que no fuere de tu simiente. Debe de ser circuncidado el nacido en casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne para alianza perpetua. Y el varón incircunciso no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será borrada de su pueblo, ha violado mi pacto. Estos pasajes, hermanos, nos hacen notar algo que fue muy diferente de esta dispensación de gracia que estamos viviendo. Porque en el tiempo antiguo, ¿de qué forma se podía catalogar a alguien que era del pueblo de Dios? Por la circuncisión. Nada más por la circuncisión. ¿Y a los cuántos días se hacía? A los 8 días. Así que de esta manera, un bebé nacido en el pueblo de Israel, desde que nacía, era pueblo de Dios. Esos quedaban sus nombres escritos en el libro de la vida, pero en ese tiempo, no en esta dispensación, y ahí es a donde nuestra mente divaga. En aquel tiempo sí, los niños desde que nacían a los 8 días era la señal de que era pueblo de Dios por medio de la circuncisión. Y esos bebés que eran circuncidados enseguida sí eran anotados en el libro de la vida, pero siendo del pueblo de Israel, no en este tiempo de la dispensación de gracia. Ahora, ¿qué pasaba? Vamos a ver, mire. Todo el que se circuncidaba quedaba sujeto a qué, dijo el apóstol Pablo en Gálatas. Yo protesto que todo aquel que es circuncidado queda sujeto a cumplir toda la ley de Moisés. Toda la ley de Moisés. Bueno, así que los niñitos que nacían en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel, estaban sujetos a cumplir todas las obligaciones que demandaba la ley. Pero yo pregunto, ¿ha encontrado en la Biblia algún aspecto de que algún mancebo o algún niño hubiese llevado algún sacrificio a Dios? No hace mención, ¿la vieron? No hace mención de eso. ¿Por qué? Porque allí sí se acata este aspecto, que los niños eran inocentes, todavía no había maldad en ellos, y la Biblia se encarga de decir, solamente esto he encontrado, que el hombre es malo a partir de cuando, de su juventud, es cuando entonces empezaba a tener ese razonamiento y entonces entraba hacia el cumplimiento de las leyes de Moisés también. Mientras era niño su vida transcurría como la de un niño normal, común y corriente, porque el aspecto del pecado entraba cuando ya empezaba a tener ese razonamiento de un joven hasta entonces. Ahora fíjense lo que dice la palabra de nuestro Dios, Éxodo capítulo 32. Este era algo que también nuestro hermano Arturo en una ocasión hacía pregunta en la escuela. Éxodo capítulo 32, leemos verso 31 al 33. Dice así: Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: Ruégote, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, ¿qué cosa, hermanos? No, entonces, ¿hay manera de que nuestro nombre quede borrado del libro de la vida? Según este pasaje, ¿sí lo están reflexionando, hermano? Por supuesto que sí. Moisés le pregunta, estaba abogando por su pueblo, que había pecado, que sabía después de que él bajó del monte Sinaí para recibir instrucciones de Dios, baja y el pueblo se había corrompido haciendo los dioses de becerro que habían hecho. Y entonces Dios se enoja con el pueblo, lo quiere destruir,
Moisés intercede o aboga por su pueblo y le dice, si no quieres perdonarnos, raeme entonces a mí del libro de la vida que tienes tú escrito. Y le dice a Moisés, aquel que pecare en contra mía, ese es el que voy a borrar de mi libro. Es decir, que el pecado siempre ha sido la cláusula para que podamos ser borrados del libro de la vida. El pecar es el aspecto que se hace. Y aquí es donde debemos de tener razonamiento al respecto. ¿Qué tanto nos interesa que nuestro nombre esté allí escrito en el libro de la vida? ¿Cuánto es su afán porque allí permanezca? Porque a veces nuestro hablar es una forma y nuestra conducta es otra. Yo recuerdo unas palabras de una hermana que me decía, si viera cuánto he anhelado que en mi hogar se hiciera una casa de oración. Esta es una bendición de Dios. Creo que no tengo con qué pagarle a mi Dios este aspecto. Y cuando vio el momento propicio, ¿saben qué? Mi lugarcito me lo deja, porque lo necesito. Y se quedó con todo lo que le pertenecía a Dios, porque no era ni siquiera de la congregación. Lo que le pertenecía a Dios, se le quedó. Yo me pregunto, ¿esa hermana estará todavía en el libro de la vida? Porque yo a veces digo, estas obras no pueden quedar así nada más. Pero seguimos llamándonos hijos de Dios. Y yo soy de la iglesia de Dios y hasta saludo, paz a vos, hermana, o paz a vos, hermano. Como si esto nos hiciera de veras ser cabales delante de Dios. Es necesario que reflexionemos cómo está nuestra vida delante de Dios. No vaya a ser que en algún momento nos diga el Señor, como le dijo a sus 70, no se gocen porque están dentro de la iglesia, o porque dicen paz a vos también con los hermanos, o porque pasan a cantar un himno. No se gocen de eso. Gócense de qué, hermanos. De que estemos inscritos en el libro de la Que su vida. nombre esté escrito en el libro de la vida. Que el Señor les bendiga, hermanos. Paz a vos. Pues más o menos,